Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, esta es la clase número 8, si mal no recuerdo, de los prácticos de comunicación y cultura y de introducción al estudio de los lenguajes y los discursos. En la clase de hoy vamos a meternos de lleno con la propuesta de la teoría de los discursos sociales de Verón, y para eso les armé una pequeña herramienta que va a permitir ordenar un poco la clase y también que a ustedes les queden como fijos algunos conceptos que son muy importantes porque es la herramienta más importante que tenemos en la materia para abordar los análisis de los productos mediáticos que ustedes en este momento están desarrollando en los teóricos. De modo que les voy a compartir pantalla en este momento, un pequeño power que armé, que seguramente les va a quedar los va a ayudar como a seguir el hilo de la clase y también a hacer la lectura del texto de Verón, ¿no? Estamos hablando del capítulo 4, 5 y 6 de la semiosis social, donde Eliseo Verón desarrolla concretamente digamos, algunas justificaciones teóricas respecto de qué es la teoría de los discursos sociales para él, o la teoría de las discursividades, como también la llama, y por otro lado, a ver si se puede ver bien, perfecto. Y por otro lado, empieza a ampliar o deja en claro cuál es la propuesta metodológica de esta teoría, porque como toda teoría tiene una parte conceptual, donde hay de algún modo explicaciones de por qué la referencia peirciana, la referencia de la concepción ternaria de la significación le sirve a Verón para pensar en una teoría de los discursos sociales, y por otro lado hay toda una propuesta metodológica de cómo analizar esos discursos sociales para dar cuenta de tanto de sus condiciones de producción como sus efectos de reconocimiento. Pero bueno, vamos a meternos de lleno un poco entonces con el desarrollo que propone Verón, insisto, en esos capítulos 4, 5 y 6 de la semiosis social, que por supuesto es un libro mucho más amplio, que tiene muchos más capítulos, y es más, de que además existe una segunda parte, la semiosis social 2, donde él aborda todo el concepto de las mediatizaciones. Pero bueno, hay algo que a Verón le preocupa desde el principio, desde su formación en los estudios de los signos, de la lingüística primero y de la semiótica después, en su formación en l'École d'Hautes Études, digamos, la Escuela de Altos Estudios de Francia, que es que la lingüística o el modelo saussuriano del signo le resulta de algún modo corto, por decirlo de alguna forma, o limitado para entender algo que es central, bueno, bienvenido al gatito, algo que es central en el pensamiento de Verón, que es la idea de cómo se produce sentido social. A Verón le preocupa pensar, le interesa pensar, no en el plano exclusivamente de la lengua, de lo lingüístico, sino en el plano discursivo. Es decir, el concepto de discurso que surge en realidad, o que se habilita en términos dentro de la academia a partir de los años 70, es un concepto que a Verón le permite correrse definitivamente del mundo de la lingüística para pensar la naturaleza social de la actividad del lenguaje. Recordemos que el modelo saussuriano es un modelo de signo saussuriano, propone también pensar la lingüística como un sistema, es decir, dar cuenta de elementos y organizaciones, y organización de esos elementos dentro de un sistema, pero que no se mete decididamente con el uso de ese sistema, que es ni más ni menos que el habla. Bueno, a Verón le preocupa la interacción social como proceso, y dar cuenta de los procesos sociales en tanto todos tienen una dimensión significante. Por lo tanto, en los años 70 se habilita, ¿no?, que es el inicio de la teoría de los discursos sociales, el concepto de discurso habilita la posibilidad de pensar la naturaleza social de la actividad del lenguaje, y él mismo iba a decir ahí en ese capítulo 4
que una teoría de los discursos no es necesariamente el ensanchamiento de la lingüística, es decir, no es que la lingüística avanza y empieza a abordar nuevos objetos y en algún momento puede dar cuenta de este nivel de interacción social, sino que justamente hay un salto cualitativo, es un plano diferente al de la lengua. Por eso la productividad de sentido, que es el concepto clave de Verón, tiene que ver más con un plano no exclusivamente lingüístico, sino semiótico, es decir, con todos los signos que forman parte de la comunicación humana, de los cuales los lingüísticos son uno, pero no quedan afuera las imágenes, los comportamientos y por supuesto las gestualidades, ¿no? Por eso, para Verón, la teoría social de los discursos tiene una profunda vocación translingüística, es decir, supera de alguna forma la lingüística como modelo explicativo del mundo de los signos para meterse no necesariamente con una explicación meramente lingüística, sino con una explicación que dé lugar a la interacción y por supuesto a la conflictiva interacción social y a la producción discursiva que se da en esa interacción social. Por eso el concepto de discurso, dice Verón, hace estallar el modelo binario del signo, hace estallar en el sentido de que pone en evidencia todas sus limitaciones y toma a su cargo o permite recuperar algo que, como el profesor Lutzak explicaba hace un par de clases, algo que había quedado olvidado, y él va a decir enterrado por el estructuralismo, que es el pensamiento ternario de Peirce. Recordemos que Peirce en su momento, cuando desarrolla la categoría de signo, y más que la categoría, los tipos de signos, ese cuadro que no es una tipología, sino un modo de funcionamiento del signo, digamos, pone en evidencia a partir de las relaciones entre los signos un modo de funcionamiento. Bueno, era un pensamiento que había quedado bastante digamos, dejado de lado por la academia. Era un pensamiento que no había prosperado, e incluso recordemos que Peirce muere solo, muere loco, muere borracho, muere exiliado de la academia también. Porque, tanto los años 50 como los años 60 fueron de auge del estructuralismo, ¿no? De quien Lévi-Strauss y Saussure eran los padres de este pensamiento ordenador y sistemático. Ahora, el concepto de discurso de los años 70 no solo entonces pone en evidencia las limitaciones del signo binario, de esta concepción binaria, sino que además permite recuperar el pensamiento ternario. Y ese pensamiento ternario, que es un pensamiento que da cuenta del funcionamiento de los signos, de las operaciones de los signos, es el que Verón recupera a partir de Peirce para pensar dos cuestiones claves en la teoría de los discursos sociales. La materialidad del sentido, por un lado, ya nos vamos a abocar con más detalle a eso, y la construcción de lo real en la red de la semiosis. Algo de lo que venimos hablando desde el principio de la materia, que es que la construcción de lo, digamos, aquello de que lo real es un constructo, es una construcción social. Bien, si lo real es una construcción social, a Verón le interesa ver cómo se da esa construcción en la red de la semiosis, es decir, en el intercambio, en la circulación discursiva, por un lado, y por otro lado, cómo ese sentido tiene una naturaleza material, es decir, que es posible recortar, entre comillas, momentos, puntos de esa red de semiosis para poder analizarlos. Bien, toda semiosis social, digamos, partimos como de varias hipótesis, o de algunas hipótesis centrales en el pensamiento de Verón. Para Verón la semiosis social significa, o pone en evidencia, que todos los fenómenos sociales presentan una dimensión significante. Esto es central. ¿Por qué? Porque se corre de alguna perspectiva sociológica, digamos, asumir una perspectiva discursiva de algún modo es correrse de una perspectiva sociológica, por lo menos es asumir otro paradigma,
para leer la realidad social, y pone de manifiesto que todos los fenómenos sociales presentan una dimensión significante, es decir, que todos los fenómenos sociales significan algo, producen un efecto de sentido. Es decir, si hay una dimensión significante es que puede ser analizado discursivamente, ¿sí? Y que el sentido, como producción social, es parte de un sistema productivo. Es decir, el sentido que efectivamente se produce socialmente, en ese plano de la terceridad que planteó Peirce, tiene que ver directamente con que si es una producción social, es decir, se puede inferir un sistema productivo, es decir, se puede inferir los modos en que ese sentido se produce. Es decir, se pueden poner en evidencia las operaciones a partir de las cuales el sentido efectivamente se produce. Se puede poner en evidencia las operaciones en que el sentido se produce y al mismo tiempo se pueden poner en evidencia los efectos producidos, o al menos algunos de esos efectos, ¿sí? Nunca vamos a poder ni dar cuenta de todos los pasos del proceso productivo, ni de todos los efectos efectivamente producidos. Bueno, y una segunda doble hipótesis, que toda producción de sentido social, es decir, que no se puede explicar un fenómeno sin explicar sus condiciones sociales productivas. Esto es central, porque me parece que parte de lo que hemos aprendido, del desarrollo que ustedes tienen dentro de la facultad, explica que los fenómenos, digamos, no aborda los fenómenos desde sus condiciones sociales productivas, o los aborda solo desde sus contextualizaciones históricas, o quizás desde algún otro tipo de metodología, como esquemas de causa-efecto, sí, o de determinadas relaciones que se establecen entre los hechos. Ahora, la propuesta de Verón, es decir, la propuesta de las teorías de los discursos sociales, da cuenta, o intenta explicar los fenómenos de la vida social desde las condiciones sociales productivas. Y cuando está pensando en condiciones sociales productivas, está pensando en condiciones discursivas sociales productivas. Todo fenómeno social, digamos, ¿por qué piensa desde este lugar? Porque considera que todo fenómeno social es un proceso de producción de sentido, ¿sí? Le interesa esa dimensión del fenómeno social, es decir, qué sentido produce, cómo lo pone a circular y qué efectos produce también, ¿no? Y esa doble determinación solo puede ser puesta en evidencia a partir de colocarse en el nivel del funcionamiento discursivo, esto que les decía recién. Solo puede ponerse en evidencia la producción de sentido social de los fenómenos sociales solo si nos paramos con los anteojos del nivel del funcionamiento discursivo. Es decir, si no somos ni psicólogos, ni sociólogos, no lo abordamos ni desde la psicología, ni desde la sociología, ni desde la historiografía, ni desde la antropología. Es decir, la ciencia de los discursos, si quieren, la semiótica, la semiología, es una disciplina en sí misma. Y abordar los fenómenos sociales del nivel del funcionamiento discursivo implica una tarea, implica una responsabilidad, implica hacerse cargo de una mirada sobre el mundo que no necesariamente comparte con otras disciplinas, o que puede ser complementaria de otras disciplinas, pero que, digo, quizás no es la más habitual, o quizás requiere como de una explicación metodológica más puntual que aquella que habla del funcionamiento sociológico, del funcionamiento psicológico o del funcionamiento histórico de los hechos. Creo que parte de nuestra formación está como bastante atravesada por esos ejes, y poco de nuestra formación, o por lo menos algunas de las dificultades de esta materia tiene que ver con nuestra propuesta de ubicarnos en el nivel del funcionamiento discursivo. ¿Qué implica pararse en el nivel de funcionamiento discursivo? Implica analizar la producción de lo real sin involucrarse con un modelo subjetivista del actor. Esto es central, porque ¿qué quiere decir no involucrarse con un modelo subjetivista del actor? Quiere decir no poner el acento en las intenciones. Cuando uno analiza discursos, está trabajando con la materialidad de ese discurso, no con las intenciones del emisor. Es decir, cuando uno trabaja sobre las materialidades discursivas, justamente está parado en ese lugar,
en el nivel del funcionamiento de los discursos, y no ni en el lugar de la emisión ni en el lugar de la recepción. En todo caso, es desde el discurso y va a inducir, o mejor dicho, desde el discurso entendido como producto, va a va a inferir, ahí está, no me salía la palabra, desde el discurso entendido como producto, infiere el proceso productivo, infiere las condiciones productivas, y esas condiciones pueden ser tanto de producción como de reconocimiento, ¿sí? Pero es a partir de la materialidad discursiva, no es a partir ni de las intenciones ni de las condiciones del receptor. Digo, no estamos parados en el esquema de la comunicación, no estamos parados ni en el lugar de la emisión ni en el lugar de la recepción, sino que estamos parados en la dimensión material de los discursos, ¿sí? Y eso nos corre de todo aquello que tenga que ver con el plano de las intenciones, de las buenas o de las malas intenciones, o de los intereses, ¿no? Que también muchas veces terminamos analizando discursos por los intereses que representan. Bueno, ese análisis no sería el análisis que propone la teoría de Verón. Para Verón, entonces, toda producción de sentido tiene una manifestación material. Insisto con esto porque también es central en el pensamiento de Verón, que es el punto de partida empírico de la producción de sentido. Es decir, es el lugar desde donde partimos para analizar discursos, desde esa materialidad. El sentido no es algo que esté circulando entre nosotros y podamos agarrarlo de cualquier manera. Digo, el sentido se infiere a partir de un análisis sobre la materialidad. Voy a avanzar con un par de conceptos que no necesariamente vamos a ver en esta clase, sino en la que viene, pero que es importante que ya nos vayamos familiarizando con ellos, que tiene que ver con que cuando el punto de partida empírico tiene que ver con la identificación de las marcas, en esa materialidad discursiva, que puestas en relación con otros discursos se convierten en huellas. Sobre eso vamos a avanzar más adelante también, pero es importante que vaya quedando claros esos conceptos, la diferencia entre marca y huella, como dos momentos como dos momentos distintos del mismo proceso de producción, ¿sí? Pero bueno, por ahora recordemos esto, que toda producción de sentido tiene una manifestación material, y esa manifestación material es el punto de partida empírico. Por eso ustedes están trabajando en el espacio de los teóricos, están trabajando con productos discursivos, que son los puntos de partida empíricos, ese corpus seleccionado de una producción de sentido mayor. Es decir, por eso está bien grande, partimos, por eso es un punto de partida, partimos de paquetes de materia significantes, si quieren, investidos de sentidos, que son productos para inferir procesos. No damos cuenta de los procesos aisladamente, es de a partir de la entrada a los productos que podemos inferir los procesos. Esos productos pueden aparecer en cualquier tipo de soporte material. Pueden ser textos lingüísticos, pero también imagen, comportamientos corporales, gestos. Y lo que llamamos un discurso es una configuración espacio-temporal de sentido. Es decir, es un recorte espacio-temporal, por eso toda producción discursiva tiene que ver en un tiempo determinado, en un momento determinado, en un lugar determinado. Es una configuración espacio-temporal que funciona recortada de la red, ¿sí? Lo que llamamos un discurso, entonces, a diferencia del texto, que es la materialidad significante, el discurso, muchas veces lo manejamos como, o en otra, en realidad es como un error común para esta materia, confundir texto con discurso, porque el texto sería como el paquete de materia efectivamente significante, esa materialidad textual, entendiendo texto en sentido amplio, más allá del texto lingüístico, mientras que el discurso es una configuración espacio-temporal de sentido que es recortada de la red de la semiosis social, ¿sí? Esa configuración espacio-temporal quiere decir entonces que un discurso es posible pensarlo en el marco de un tiempo y de un espacio acotado. El análisis puede darse
digamos, se permite el análisis, es posible analizar discursos porque asumimos la hipótesis de que el sistema productivo deja huellas en los productos y que entonces dicho sistema puede ser reconstruido a partir de la lectura de esas huellas. De nuevo aquí esa palabrita tan importante. Primero deja marcas, pero marca y huella en realidad es lo mismo en dos momentos diferentes de la lectura. Mientras la marca es la identificación inicial en el marco de la materialidad textual, la huella es el momento en que esa marca se convierte en una relación de ese discurso con otro discurso. Ahí la marca se convierte en huella. Pero bueno, que dejemos claro esto, el análisis puede darse, o sea, los discursos pueden analizarse en tanto y en cuanto asumimos que el sistema productivo deja huellas en los productos, y por ende, en la lectura de esas huellas, en la identificación de esas huellas, es que podemos reconstruir el proceso productivo. La entrada es empírica, es vía la materialidad del producto, y a partir de la identificación de determinadas huellas, que no son más que relaciones de ese discurso con otros discursos, es que podemos inferir el sistema de producción de sentido social. Decíamos entonces que las condiciones productivas pueden ser de dos naturalezas. Hay condiciones de producción y condiciones de reconocimiento. Las condiciones productivas funcionan como restricciones de generación y restricciones de recepción. ¿Por qué restricciones? Porque las condiciones productivas son aquellas que dan cuenta de algún modo, el marco en el que puede producirse un discurso. Es decir, no hay infinitas posibilidades de producción, de generación de un discurso. Hay reglas. También es un término que vamos a ver la semana que viene, pero hay reglas que permiten la formación de determinados discursos. Es decir, hay restricciones de generación para determinados discursos. A esas restricciones las conocemos como condiciones de producción, condiciones entendidas como condicionamientos para la producción de determinados discursos. Es decir, cuáles son esas reglas, cuáles son esas limitaciones. Mientras que también hay restricciones a la hora de la recepción, lo que conocemos como las condiciones de reconocimiento, es decir, cuáles son las condiciones discursivas que permiten que determinado discurso sea reconocido o que produzca determinado efecto y no otro, ¿sí? Las condiciones de producción, entonces, no son más que otros discursos que establecen cuáles son los marcos para la producción de un discurso. Los marcos quiere decir esto, los condicionamientos. Y las condiciones de reconocimiento son aquellas que establecen las restricciones posibles de los efectos de sentido. Los discursos circulan entre las condiciones de generación y las condiciones de efectos determinados. Es decir, justamente el ABC, digamos, o el alma del discurso tiene que ver con el discurrir. El discurso es discurso porque circula, es una configuración espacio-temporal de sentido, como decíamos en la placa anterior, pero que circula entre las condiciones en las que se genera y las condiciones en las que y los efectos que produce, ¿sí? El análisis de algún modo genera una situación, si ustedes quieren, no natural, digamos, una situación artificial, de artificio, de análisis, por el cual detenemos de algún modo esa circulación para poder analizarlo, ¿sí? Pero bueno, esa detención, ese recorte de la red, ese detener el discurrir discursivo, es de algún modo una condición para el análisis, pero es una condición artificial. Sobre esto también vamos a avanzar la semana siguiente, que tiene que ver con lo que Verón dice, o lo que Verón llama la mirada del analista, la perspectiva del analista, o el lugar que el analista asume respecto de la red social. Por eso no es lo mismo mirar un discurso como consumidor, que analizar un discurso como analista, porque no solo implica mirar otras cosas de ese discurso, sino justamente ejercer un desplazamiento respecto de la red semiótica.
como seres humanos, como hablantes, productores de discurso y receptores de discurso, discurrimos permanentemente, los discursos discurren entre nosotros, circulan entre nosotros. Ahora, el momento del analista es un momento en el que jugamos, por eso hablo de artificio, a salirnos de la red, es decir, a mirar ese discurso, va a decir Verón, no de manera frontal, sino de manera oblicua, ¿sí? Bueno, sobre eso vamos a avanzar más adelante también, no quiero complicarlos demasiado porque yo reconozco que hay un montón de tecnicismos, de cuestiones bastante particulares en la propuesta de Verón del análisis de discurso. Pero entendamos entonces que cuando hablamos de condiciones productivas, hablamos de condiciones de producción y de condiciones de reconocimiento. La propuesta del trabajo final con el que ustedes están trabajando los teóricos se limita, en este caso el ejercicio se limita a reconocer condiciones de producción. Nosotros no vamos a trabajar en este caso, en esta propuesta puntual, en este trabajo puntual, con condiciones de reconocimiento. Lo cual no quiere decir que no se pueda hacer, ¿sí? Pero el ejercicio propuesto para no solo aprobar la materia, sino promocionarla, tiene que ver con reconocer, identificar las condiciones de producción de determinados discursos, los discursos que ustedes han seleccionado en vuestros corpus de análisis. Y ahora sí, el análisis. Bueno, yo voy a dejar planteadas algunas cuestiones acá, importantes para pensar qué es el análisis de discurso para Verón. Y sobre muchos de estos temas vamos a avanzar en la clase que viene, porque para eso tenemos 2 clases de la teoría de los discursos sociales. Pero me parece que es importante que a medida que vayan leyendo el capítulo 4, que es muy cortito y que tiene que ver con esta primera parte de por qué discurso y no lengua. El capítulo 5 sí ya se mete más con las condiciones de producción, con las condiciones de reconocimiento, y con algunos aspectos determinados del análisis, y en el capítulo 6 ya se van a encontrar con básicamente con las definiciones de marca, de huella, de poder e ideología, sobre eso vamos a avanzar en la clase que viene, y también con esto que les digo de qué significa la mirada del analista, ¿no? O de qué estamos hablando cuando estamos hablando de salirnos de la red semiótica. Pero bueno, avancemos sobre lo que Verón entiende como análisis de discurso. Paréntesis, o punto y aparte, o comillas. Analizar discursos para la teoría de las discursividades sociales no es analizar discursos como nosotros hemos entendido hasta ahora la palabra análisis. Cuando digo hasta ahora, quiere decir en el resto de las materias, o bueno, en otras cátedras, o incluso en la vida cotidiana. Nosotros decimos analizar algo y entendemos que es, de alguna forma, profundizar en algo, es descomponer en partes para, ¿no? Analizar tiene que ver con descomponer en partes para poder mirar minuciosamente. Bueno, aquí el análisis no tiene que ver con eso, tiene que ver con estos puntos, estos 5 puntos centrales. A ver, primera condición para el análisis en la propuesta de Verón. Un conjunto discursivo no puede nunca ser analizado en sí mismo. Lo que a Verón le interesa, además de mirar desde el nivel del funcionamiento discursivo, es decir, ver cómo efectivamente funcionan los discursos, lo que a Verón le preocupa son las relaciones que los discursos establecen entre sí. De modo que para él es imposible analizar un discurso en sí mismo, en tanto y en cuanto lo que importa es dar cuenta de las relaciones que un discurso establece con otro, y siendo este otro condición de generación del primero, condición de producción del primero. ¿Sí? Repito, dado un discurso objeto de análisis, lo que le interesa a Verón es cómo ese discurso se relaciona con sus condiciones de producción, que no son más que otros discursos, ¿sí? Es lo que en el trabajo final está pedido, solicitado o nombrado como metadiscursos. Es decir,
analizar discursos para Verón es poner en relación un discurso con otros. Y esos otros funcionan como condiciones de producción de este primero, ¿sí? De mi discurso objeto. Por eso, hacer un análisis discursivo es poner en relación un conjunto significante, producto. Cuando digo conjunto significante, estoy pensando en vuestros corpus, estoy pensando en vuestras muestras. Fíjense que no es un producto, sino un conjunto significante, si quieren los productos, con aspectos determinados de sus condiciones productivas. Es decir, de nuevo, ¿no? Analizo un discurso cuando pongo en relación mi producto con sus condiciones de producción, cuando pongo en relación la materialidad con el proceso, ¿sí? El producto con el proceso. Analizar discursos es describir, para Verón, las huellas de las condiciones productivas en esos discursos que estoy analizando. Fíjense que no es ni hablar de las intenciones del autor, ni dar cuenta de cuáles son los intereses ideológicos, ni dar cuenta de cuáles son las condiciones de clase. No se parece al modo en que miramos el análisis en otros lugares o en otras disciplinas o en otras perspectivas. Desde la perspectiva del análisis del discurso de Verón, analizar un discurso es describir las huellas de las condiciones productivas en ese discurso, ya sean las de su generación, y hacemos análisis en producción, o las que dan cuenta de sus efectos y hacemos análisis en recepción. Repito, en el caso del ejercicio del trabajo teórico, lo que le proponemos es un análisis en producción, siempre en producción. Es decir, lo que le estaremos pidiendo es que describan las huellas de las condiciones productivas en los discursos que ustedes, de las condiciones productivas de generación de esos discursos que ustedes eligieron. ¿Sí? De generación, es decir, de producción, de iniciación. Repito, lo que estamos solicitando cuando estamos pidiendo que analicen los discursos no es que nos expliquen ni cuáles son las intenciones del autor, ni por qué aparece, ¿no? ni cuál es la historia del producto necesariamente, sino que describan las huellas de las condiciones de generación de ese discurso seleccionado. Y para dar cuenta de las huellas de las condiciones productivas de generación, tienen que rastrear otros discursos que den cuenta de cuáles son los condicionamientos por los cuales determinado discurso pudo generarse. En ese sentido, el análisis de los discursos no es ni interno, es decir, no puede ser analizado en sí mismo, ni es externo en tanto y en cuanto no tiene que ver con una condición no discursiva. El análisis de los discursos no es ni interno ni externo. No es interno en tanto no hay, no hay un sentido que esté pegado al discurso y que uno pueda identificar solo desde adentro del discurso. Pero al mismo tiempo no es externo porque no podemos salirnos de la red social, es decir, siempre estamos poniendo en relación un discurso con otro discurso. Y ese otro discurso no es una externalidad de ese discurso, en todo caso es una condición productiva de ese discurso, ¿sí? No nos salimos de la red semiótica, por eso no es externo, pero no es interno porque no es inmanente, ¿no? El sentido no es inmanente al discurso, ¿sí? El sentido siempre tiene que ver con la relación de los discursos. El sentido tiene que ver con la circulación de los discursos. No es inmanente a un solo discurso, ni es exterior a la red discursiva. Eso es importante que lo entiendan, en tanto y en cuanto, digo, quizás es un concepto un poquito complicado, un poquito complejo, porque digo, nosotros entendemos el mundo entre interno o externo, ¿no? Y una cosa es como si es interno no es externo y si es externo no es interno, digo, se anulan entre sí. Bueno, en el caso de los análisis de discurso es importante entender que no es inmanente, el sentido no es inmanente en discurso, por esto mismo de que no puede ser analizado en sí mismo, sino que siempre debe ser puesto en relación con un otro, pero ese otro no es externo, es otro discurso que tiene, en relación al primero, es sus condiciones de producción.
En todo caso, la semana que viene volvemos sobre este tema y lo repetimos las veces que sean necesarias, y también les voy a traer algunos ejemplos para que podamos pensar todas estas teorizaciones o estas propuestas metodológicas en ejemplos concretos de aplicación. Y por otra parte, o al final, digamos, un discurso no refleja nada, ¿sí? Eso se relaciona directamente con la unidad 1, con Nietzsche, con Rorty, con los autores que hablan de la construcción de lo real. Porque en todo caso, un discurso no está reflejando un estado de cosas que es exterior, ¿sí? Exterior a la propia red de significación, sino que un discurso es solo un punto de pasaje del sentido. Como es un punto, dijimos, es una configuración espacio-temporal, es un punto de la red, pensemos en una red que tiene puntos, esos puntos es un punto de pasaje del sentido. Y nosotros recortamos o amplificamos la mirada sobre ese punto para dar cuenta de cómo se produce el sentido ahí. ¿Sí? Es un lugar por donde pasa el sentido. El sentido es dinámico, el sentido se produce todo el tiempo, genera efectos distintos todo el tiempo, ¿no? Pensemos todo el tiempo esto, que los discursos son configuraciones espacio-temporales dinámicas, es decir, las que funcionan como condiciones de producción discursivas hoy, de un discurso objeto, mañana pueden reconocer otras condiciones productivas, y ni hablar de las condiciones de reconocimiento. Digo, estamos constantemente en movimiento. Por eso es un punto de pasaje de sentido, y por eso el análisis implica de algún modo sacarle una foto a un proceso, ¿sí? A un proceso que es dinámico y que se mueve todo el tiempo, le sacamos una foto para detenerlo, poder analizarlo y decir algo en ese momento, en ese lugar, ¿sí? Por eso es un recorte, si quieren, medio de laboratorio, medio artificial. Por eso es un recorte que nos permite analizar algo en un momento determinado. Pero no es, ese análisis no va a servir de una vez y para siempre, ni se va a mantener siempre en las mismas condiciones. ¿Mm? Bueno, creo que he dicho un montón de cosas nuevas en el sentido de que quizás es la primera vez que las escuchan. No sé si Verón es un autor que se ve en otras materias, o digamos, o si ustedes lo han escuchado antes. Y sí entiendo que tiene una terminología bastante, digo, intensa, tiene una terminología bastante explícita, pero además tiene una terminología bastante concreta, donde nosotros no podemos confundirnos condiciones productivas con condiciones de reconocimiento. No nos podemos confundir marca con huella, no nos podemos confundir análisis en producción con análisis en recepción, ni texto con discurso. En realidad hay algo que yo en los teóricos repito mucho, mis alumnos los teóricos lo saben, ahora le estoy hablando a toda la cursada en general, pero es muy importante que seamos específicos con los términos, ¿sí? Que seamos rigurosos con el uso de la terminología veroniana. Y para eso no solo tenemos que entender la teoría y poder aplicar la metodología, sino también digamos, ser concretos a la hora de hablar de productos, hablar de procesos. Digo, no es lo mismo decir producto que proceso, no es lo mismo decir materialidad, no es lo mismo decir construcción que naturaleza, no es lo mismo decir lo real que la realidad. Entonces, digamos, tratemos de ser muy pertinentes y muy rigurosos en el uso de los términos. Por eso yo les propongo, y se los voy a dejar ahora en la clase, que para esta clase lean el capítulo 4, 5, 6 de la Ciencia Social, y también lean el Diccionario de Lugares No Comunes, que también es un texto de Verón, donde él todos estos términos, si quieren, los pone en términos de, digo, los organiza como si fuera un diccionario, para que cada uno tenga sus definiciones. Y ahí van a encontrar las diferencias entre texto y discurso, condiciones de condiciones de reconocimiento y demás. Digo, pero hay cierta necesidad de familiarizarse con estos textos. A ver, voy a dejar de compartir la pantalla, me parece que esto se terminó. Yo les agradezco mucho.
si llegaron hasta acá, y no se preocupen que la semana que viene seguimos, y que seguramente cuando veamos algún ejemplo, y seguramente en el plano de los teóricos, ustedes van a estar reforzando todos estos conceptos para entender no solo la teoría de la metodología, sino también la aplicación en un ejercicio concreto de esta metodología. Que tengan buena semana y nos vemos el lunes que viene.